Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a otra sesión de las programadas por la Iglesia para poder estudiar y entender el mensaje de los libros que están en el Antiguo Testamento. Hoy nos toca el libro de Zacarías, que es el penúltimo profeta, lo que significa que el próximo domingo acabaremos todo el Antiguo Testamento. Zacarías. Vamos inicialmente a ver el contexto histórico en el cual Zacarías da su profecía. Zacarías era un sacerdote y junto con el profeta Ageo fue enviado al pueblo de Israel para alentar la reconstrucción del templo. Esa obra pudo acabarse el año 516 a.C. Y este profeta llamó al pueblo al arrepentimiento y les reafirmó las bendiciones futuras. Alentó al pueblo a reconstruir el templo basado en que el Mesías iba a venir a habitar en ese templo. Que no importara cómo quedara, porque la gloria de Dios mismo iba a llenar ese templo y por eso era necesario terminarlo. Este es un mensaje que tuvo gran impacto en ese tiempo, pero también lo tiene en este tiempo, porque hay muchas cosas que no han cambiado y les anticipo que se sienten bien, que se afirmen en sus sillas, porque esta palabra es realmente esclarecedora y por eso, entre comillas, es una palabra dura, porque nos va a hacer ver tal como somos y Dios quiera que saquemos o saque Él todas estas cosas de nuestra vida para que seamos como Él quiere que seamos. Este libro es considerado por muchos teólogos como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y ustedes saben lo que lleva el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. El tema es exponer el plan de Dios en el tiempo. ¿Qué es lo que tiene planificado Dios a lo largo del tiempo? Y por eso es una profecía también para nosotros, porque Dios está mostrando a través de este profeta y de muchos otros lo que toca por venir. En el versículo primero del capítulo primero dice: en el 8º mes del año 2 de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Y en este primer versículo ya hay un mensaje que es bien interesante. Y lo podemos sacar del significado de los nombres que se ponen acá. Zacarías significa Dios recuerda. Berequías, el nombre de su padre, significa Dios bendice. Ido, el nombre de su abuelo, significa el tiempo fijado. Si correlacionamos los tres nombres, Dios nos estaría diciendo:
Les recuerdo que Dios bendecirá en el tiempo fijado. Les recuerdo que Dios tiene guardadas bendiciones que se van a cumplir en un determinado tiempo que está planificado. Y debería ser motivo de gran gozo para nosotros. Dios no se olvidó. Dios sigue presente con el mismo plan que tiene. Y enseguida, después de ese primer versículo, muestra la fórmula del éxito en la vida cristiana, de esos tiempos y en la nuestra. El versículo 2 y 3 del capítulo 1 dice: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo? Dice, Dios está enfadado. Dios está enfadado por el pecado de sus padres, hasta antes de ellos, y que por causa de ese pecado los abandonó. Y por eso ese pueblo fue cautivo. Pero en su gran amor, Dios trajo un remanente, volvió a Jerusalén, y les está diciendo, ustedes reconstruyan el templo. Pero todo lo que ha pasado antes, todo lo que ha sufrido este pueblo, se debe al pecado que cometieron sus padres. El problema es el pecado. Pero luego les dice, volveos a mí. Dice simplemente, yo voy a dejar pasar por alto todo lo anterior si ustedes deciden volver a mí. Porque yo no rechazo a quien me busca de corazón. Y estoy dispuesto a perdonarlos. Pero el acto debe empezar por ustedes. Vuelvan a mí. Porque si ustedes vuelven a mí, les dice, yo volveré a vosotros. Y les está diciendo, y haré con vosotros todo lo que tengo planeado. Todas las bendiciones que tengo guardadas para ustedes, se las voy a dar. La fórmula para tener éxito, ¿cuál es? Vuelvan a Dios y Él va a volver a ustedes. Y luego, para que tengan convencimiento de lo que Dios estaba diciendo, les recuerda cómo se comportaron sus padres. Es decir, cuál fue la razón real para que Dios se haya alejado y haya permitido que Babilonia sea invadida y sean tomados cautivos. El versículo 4 de ese capítulo 1 dice: No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no entendieron ni me escucharon, dice Jehová. Lo que les está diciendo es, a sus padres también mandé profetas. A sus padres, como a ustedes, envié profetas que les decían, están en mal camino. Vuélvanse de esos malos caminos, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Pero ellos no se volvieron a Dios. Por eso es que les vino las consecuencias que les vino. Y no culpen a Dios, como es costumbre. Cuando algo malo pasa, la reacción de muchos es: Dios, ¿por qué permites que pase esto? Cuando debería ser: Señor, ¿qué he hecho yo para que pase esto? Y arrepentirse de aquello. Porque los castigos que vienen o las cosas malas que suceden no están planificadas por Dios. Él permite que sucedan cosas malas, no porque sea malo con nosotros, sino porque nos ama.
porque él razona que ojalá, después de ver lo que le está sucediendo, vuelva a mí. Porque mientras no nos pase nada, muchas veces nos alejamos y nunca volvemos. Y después de decirles esto, Dios le anuncia su plan en el futuro al profeta Zacarías, y de manera similar al Apocalipsis del Nuevo Testamento, lo hace por visiones, y le muestra visiones. Le muestra 8 visiones, y con cada una de ellas le está dando un mensaje, le está dando una profecía. No hay tiempo para analizar en detalle cada una de estas visiones, y es un estudio muy, muy hermoso. Simplemente voy a dar el resumen de las 8 visiones y cuál es el mensaje. La primera visión que aparece en el capítulo 1 desde los versículos 7 al 17 es una visión del hombre entre los mirtos. Mirtos son unas plantas pequeñas de las que Jerusalén estaba rodeada. Y a través de esta visión, Dios le está prometiendo prosperidad a Israel. Le está diciendo, en su tiempo, Israel va a prosperar. Sé la situación en la que está, pero en su tiempo prosperará. La segunda visión, que está en el capítulo 1 del versículo 18 al 21, que la denominan los 4 cuernos y los 4 carpinteros, tiene el mensaje de que Dios va a juzgar a las naciones que atacaron a Israel. Dice, voy a reconstruir Israel en la primera visión, y en la segunda dice, voy a castigar a las naciones que los atacaron. La tercera visión del capítulo 2 del versículo 1 al 13 dice, el hombre con un cordel de medir. Y el mensaje es, Dios va a reconstruir Jerusalén. Dios va a reconstruir aquello que había sido completamente destruido. ¿Y por qué Jerusalén? Era el lugar donde está el templo, donde habita Dios. La cuarta visión, el capítulo 3, del versículo 1 al 10, es la purificación del sacerdote. Y está diciendo Dios que Él va a purificar tanto al sumo sacerdote como al pueblo. ¿Y qué es purificar? Va a limpiar sus pecados. Está hablando, nuevamente les recuerdo, de profecías que tienen que suceder en el tiempo. Dios le está mostrando a Zacarías, esto va a suceder en el tiempo, si ustedes vuelven a mí. La quinta visión, el capítulo 4 del 1 al 14, el candelabro de oro y 2 olivos. El mensaje de Dios es, no solo voy a reconstruir Jerusalén, sino voy a reconstruir el templo. La sexta visión, el capítulo 5 del 1 al 4, un rollo que volaba. Y con esto Dios le estaba diciendo, voy a quitar el pecado y la idolatría. El séptimo, la mujer en un canasto. Dios va a quitar el sistema de religión falsa. Todas esas malas doctrinas. Y en la octava visión, 4 carros, Dios va a traer paz y reposo a Israel. Dios le está diciendo en esas visiones, esto es lo que va a venir. Voy a reconstruir todo, voy a castigar a los pueblos que los han atacado, voy a limpiarlos de pecado, voy a santificarlos y voy a habitar con ustedes. Y voy a eliminar las falsas doctrinas. Y van a vivir en paz y reposo. Esto es lo que voy a hacer. Por eso deben reconstruir el templo. Porque ese Mesías ya viene. Y tiene que habitar en ese templo. En el capítulo 6, versículos 9 al 15, habla de la coronación de Josué. Y ahí
el mensaje que está mandando dice que ese Mesías que viene va a reinar. Va a reinar desde ese templo todo el mundo. Y va a enseñar lo que Dios quiere. Va a guiar con la mente de Dios. Por lo tanto, Él va a ser rey y sacerdote. Y ya nos vamos dando cuenta a quién se estaba refiriendo. Y luego de mostrarle esto, decir, esto es lo que pienso hacer con ustedes si ustedes se vuelven a mí. Y les había dicho, sus padres no lo hicieron. Y ahora, y esto es duro, les vuelve a mostrar cómo es que se portaron realmente sus padres. Y tal vez alguno se toque a sí mismo y diga, oiga, yo me parezco mucho a ellos. El capítulo 7 del versículo 11 al 13 dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que sí, así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Yo les mandé profecía. Les mandé muchos profetas, no uno, les mandé muchos profetas. No quisieron oír. Y cuando venía uno tras otro, endurecieron su corazón para oír. Y finalmente asumieron una actitud hipócrita. ¿Qué significa? Hay mucha gente en el mundo que no quiere oír de Dios. Uno va a hablar y dice, ¿sabes de Dios? No quiero oír de esos hipócritas, estos son así. Otros dicen muy sabios, no, eso era para antes, eso es para ignorantes. Nosotros tenemos el control de todo, nuestra ciencia ha crecido tanto que todo lo podemos. Nosotros somos los que forjamos nuestro futuro. Y otros simplemente dicen, no quiero escuchar de Dios porque todo lo que me dice Dios es que soy un gran pecador. Y yo no he matado, yo no he robado, por lo tanto yo no me creo pecador. Eso está bien para los asesinos, no quieren oír. Pero cuando insisten, hay gente que viene y Dios quiere obrar en su vida y le da convicción de pecado. Dice que lo próximo que se hace es endurecer el corazón. Sí es posible que tenga razón Dios, pero yo creo, pero a mí me parece que esto debería ser así. Por lo tanto, no quiere oír a Dios, oír la palabra de Dios. Mejor vivo como yo pienso. Y Dios dice, tu mente no es como la mía. Y si se insiste, dice, bueno, ya, voy a ir a la iglesia. Y su actitud dentro de la iglesia es hipócrita. Porque su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro lado. El pastor está predicando la palabra de Dios, lo que Dios ha preparado para alimentarnos, pero la mente está en otro lado. ¿Cómo le diga a mi equipo? No, esta tarde. O ya creo que es muy tarde, se va a acabar la comida. Ya no vamos a alcanzar al restaurante. Actitud hipócrita. Dios preguntaría, ¿a qué has venido? ¿Acaso no viniste por alimentar tu espíritu? Yo no preparé alimento para tu espíritu. ¿Y por qué no lo recibes? El hombre
quieres responder a Dios con religiosidad. ¿Qué significa? Yo creo que con solo asistir los domingos a la iglesia, Dios está bien conmigo. Dios va a estar bien conmigo. Total, hay muchos que no lo hacen, yo por lo menos lo hago. Y Dios les dice, sus padres hicieron eso. Y por eso les pasó lo que les pasó. Yo permití que les pasara lo que les pasó. Porque entre ustedes podrán engañarse, pero a Dios no, porque Dios ve corazones. ¿Y qué es lo triste en esto? Dice Dios, yo he estado clamando a ti. No te envié uno, te envié muchos profetas. ¿Qué hiciste con ellos? Los mataron. Te repetí tantas veces que te he estado clamando, te he estado buscando con todo. Pero tú te has negado tantas veces. Por lo tanto, cuando tú has clamado, yo no escuché. Y no es que Dios sea vengativo. Simplemente les estaba diciendo, siempre te he dicho, arrepiéntete y vuelve a mí. Pero ¿tú qué has hecho? Tú no te has arrepentido, simplemente has pedido mi favor. Señor, ya estoy en problemas, por favor, sácame de esto. ¿Y qué dice Dios? Yo no te escucho. Porque lo que quiero que hagas, en primera instancia, es decir, arrepiéntete y vuelve a mí. Quiero que seas mi hijo, para cuidarte como un hijo. Pero tú no lo quieres. Tú solamente quieres mis favores. Les decía, es duro. Porque si uno revisa su vida, va a encontrar varias facetas de su vida donde estamos actuando de esa manera. Y después nos quejamos. ¿Por qué Dios permite que esto me pase a mí? No, tú lo has permitido. Tú lo estás haciendo. Nadie puede culpar de su pecado a otro. Hay doctrinas que dicen, no, yo no he pecado, hay un espíritu malo en mí, él ha pecado, él me ha llevado a pecar y están sacando espíritus, no sé de cuántas cosas. Y Dios dice, el responsable de tu pecado solo eres tú, porque tú decidiste pecar. Porque yo te mostré lo que era lo bueno y tú decidiste hacer lo malo. Nadie te empujó a eso, tú lo decidiste. Por eso es que tú vas a pagar por tus pecados. Luego de todo eso, de recordarles a ellos, porque a veces Dios no escucha, Dios habla con el profeta sobre lo que sucederá. Aunque en las visiones le había dicho de una manera global, ahora es más puntual. El capítulo 8, versículo 3 dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Dice, desde que los tomé como pueblo en Egipto y los saqué de esclavitud, siempre he querido vivir en medio de ustedes. Al principio iba delante de ustedes, pero luego dije, quiero vivir en medio del pueblo. Y por eso mandó a decir, construyanme el templo para que yo habite en medio del pueblo, para que ustedes me tengan a la mano cuando necesiten algo. Pero ustedes no lo permiten. Por sus pecados el templo ha sido destruido y Dios se ha apartado porque no tiene dónde vivir. Por eso ustedes se construyen el templo, porque Dios quiere volver a vivir en medio de ustedes. Y aquí lo que está diciendo es, esto va a ser así. Lo quieran ustedes o no lo quieran, porque este es mi plan. Yo voy a habitar en medio de ustedes. Y después dice, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén,
y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Está diciendo, yo voy a habitar en medio de un pueblo, de este mi pueblo elegido. Ustedes decidan si quieren estar ahí o no quieren estar ahí. Y alguien podrá decir, ¿y qué tenemos que hacer para estar ahí? Ya se los dije. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Arrepiéntanse de sus caminos. Por eso, Zacarías les pide que se esfuercen para reconstruir el templo, porque el Mesías ya va a venir. El Mesías estaba en camino. Y la constancia también de esto es que después de Zacarías solo hay un profeta más, que estudiamos el próximo domingo, Malaquías, y no hay más profecía hasta la venida de Cristo. Les estaba diciendo, ya está por venir. Apuren el templo, reconstruyanlos. Versículo 9 del capítulo 8 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, lo que dicen estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Y luego les dice en el versículo 9 también del capítulo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿A quién se estaba refiriendo el profeta? A Jesucristo, en su entrada triunfal a Jerusalén. Entró montado en un pollino. Zacarías lo estaba diciendo, apresúrense porque el Mesías está viniendo. Y cuando lo vean entrar, dice, alégrense, porque ya tienen en medio de ustedes al Mesías. Qué hermosa profecía. Pero enseguida hace otra profecía trágica. Pero ustedes no van a reaccionar con alegría, sino que van a rechazar al Mesías. Versículo 12 del capítulo 11. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Realmente, Dios sabía lo que iba a suceder, porque Dios lo sabe todo. ¿Qué les estaba diciendo el Mesías? Esto se refiere a Jesucristo. Les estaba diciendo, está bien, porque tanto se oponen a mí. Si me queréis, decídmelo. Díganme si me queréis. Y si no, dadme mi salario. ¿Cuánto crees que valgo? ¿Cuánto creen ustedes que yo valgo? Denme eso. Y el pueblo le dio 30 monedas de plata. Y por ese precio fue entregado y crucificado. Dios sabe de lo que habla. Y debería llamarnos a la reflexión. Esto se dio casi 450 años antes de que venga Cristo. Ya se lo dijo. Eso va a ser así. Y fue así. A continuación, habla de un segundo resultado que va a ocurrir en la vida de los que no se arrepienten. En la vida de aquellos que tienen duro del corazón, o de aquellos que vienen hipócritamente a las iglesias.
Versículos 15 y 16 del capítulo 11. Y me dijo Jehová: toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá de la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¿Qué está diciendo? Ustedes han rechazado al buen pastor. ¿Qué decía Jesucristo? Yo soy el pastor y mis ovejas conocen mi voz. Pero la gran mayoría no la conocía. Y dice, porque ustedes han rechazado, ¿saben qué voy a permitir? ¿Qué va a suceder? Ustedes van a ser engañados por un falso pastor. Y ustedes van a ir tras él. Pero ese falso pastor no nos va a ayudar, sino se va a aprovechar de ustedes. ¿Pueden visualizar ahora qué está ocurriendo eso? ¿Cuántas iglesias hay que están lucrando con los que asisten? La famosa doctrina de la prosperidad. Haz negocios con Dios, siembra dinero con Dios y Él te va a devolver en multitudes. ¿Quieres sanidad? Muéstrale tu fe a Dios. Dale dinero. ¿Tienes deudas? Ven a Dios. Siembra, Él va a resolver tus problemas. ¿Y cuánta multitud de gente asiste ahí? Grandes iglesias. Grandes iglesias de gente que en el púlpito dice: Dios nos ofrece muchas riquezas en la eternidad. Yo no las quiero aquí y ahora. ¿Cuánta gente sigue a esas personas? No vemos claramente que esta profecía se está cumpliendo. Y se va a cumplir más cuando venga el anticristo, al que el mundo lo va a seguir. Y Dios dice: porque ustedes no quisieron seguir al buen pastor, los voy a entregar a un mal pastor, a un pastor engañador. Y finalmente Dios le dice: todo eso va a pasar, pero al final Dios va a liberar a Israel y le va a dar lo que Él ha prometido darle. En nuestras vidas ocurre lo mismo. Van a pasar muchas cosas. Y Dios nos sigue dando oportunidades, pero al final nos va a dar lo que Él quiere darnos. ¿Y qué es lo que quiere darnos? ¿Cuál es la promesa para nosotros? Vida eterna con Él. Y si la rechazas, ¿cuál es la promesa que Dios tiene? Serás enviado al lago de fuego que nunca se apaga. Decide tú, ¿qué quieres hacer? Y Dios le muestra de una manera explícita esto a Zacarías. El capítulo 12, versículos 3 y 4 dice: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén como piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntaron contra ella. Dice, Jerusalén, cuando esté haciendo la vuelva a construir y el templo, dice que se va a convertir en luz a todo el mundo. Y le va a hacer ver a este mundo su pecado. Y desde ahí se va a hablar contra todo el mundo diciendo: ustedes están en pecado y contra Dios. Y como consecuencia de aquello, dice, todas estas naciones se van a unir. Se van a unir contra Jerusalén. Lo está diciendo Dios. Esa profecía todavía no se ha cumplido, pero sabemos que sí va a suceder. En el versículo 9 y 10, en los versículos 9 y 10 del capítulo 12 dice: Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán
como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué dice? Cuando se manifieste el poder de Dios, todos los que me han rechazado se van a arrepentir. Porque van a saber ese día que había sido cierto todo lo que no quisieron creer, que había sido cierto. Y ese momento se arrepentirán. Pero será así de fácil. Cuando llegue ese momento, será como he visto, ahora creo. ¿Es fe eso? Y Dios te pide fe. Te dice, cree para ver. ¿Y qué pasará con los que no creyeron? El versículo 1 y 2 del capítulo 14 dice, he aquí, agárrense bien, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo será cortado de la ciudad. Cuando vuelva, y todo el mundo diga, había sido verdad, Dios les dirá, tarde. Yo les pedí que me creyeran antes que sucediera. Ahora es tarde. Y voy a permitir, y Dios dice más, voy a reunir a esas naciones que los van a atacar. Y voy a permitir que los ataquen, y voy a permitir que los exterminen de una manera fuerte. Pero luego continúa en los versículos 3 y 4, y me apuro. Dice, después de todo aquello, dice, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleé en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Jesucristo en su segunda venida dice que posará sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se abrirá. ¿Ustedes creen que los que no habían creído después de ver aquello piensan creer? Seguro. ¿Cómo va a ocurrir el día del juicio? Porque mucha gente piensa que eso nunca va a llegar. Sí va a llegar. Después que mueras. Porque vas a morir, aunque mucha gente piense que nunca va a morir. Porque así vivimos, pensando que nunca vamos a morir. ¿Qué va a pasar cuando estén delante de Dios y estén siendo juzgados? Dirán, Señor, yo creo ahora. Creo que tú eres real. ¿Y qué dirá Dios? Tarde. Ya es tarde. Ya no puedes hacer nada. Todos se van a arrepentir. Todos. El problema es cuándo nos arrepentimos. Y todavía Dios nos está dando oportunidades. Los geólogos, con la ciencia avanzada, saben hace tiempo que hay una falla geológica que pasa justo por debajo del monte de los olivos. Va a suceder eso. Hay una falla y cualquier rato se va a abrir, lo dicen ellos. Nosotros sabemos que sí se va a abrir cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Pero ¿qué va a suceder luego? Cuando Israel haya visto al Mesías y haya hecho duelo. Aquellos mismos que traspasaron sus manos en la cruz.
8 y 9 del capítulo 14. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Esta es la imagen del reino de Jesucristo desde Jerusalén por el lapso de 1000 años que está profetizado en la Biblia. Y este profeta concluye con lo siguiente: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla de Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? Todo va a ser santificado. Nadie que no sea limpio habitará ahí. ¿Sucederá? Sí, Señor, cuando venga Jesucristo. Porque con su sangre todos serán santificados, todos los que creyeron. Y gozarán en ese milenio, reinados por Jesucristo mismo. ¿Y qué dice? Habrá paz. Habrá paz. Toda maldad se habrá ido. Va a ser el mundo como nos los imaginamos. Como el mundo donde quisiéramos vivir. Yo quisiera vivir en un mundo donde nadie me robe. De acuerdo, tú también no robes. Quisiera vivir en un mundo donde nadie mienta. De acuerdo, tú tampoco mientas. Solo vivirán en ese mundo los que estén santificados por Dios. La pregunta final: ¿cuándo ocurrirá todo esto? Y Dios nos los dice. Solo Dios lo sabe. Jesucristo lo dijo. Solo Dios lo sabe. Y con eso yo te hago esta pregunta y me hago también a mí. ¿Estamos preparados para ese día? ¿Ya estamos preparados? Mis hermanos, que Dios los bendiga. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.